En nuestra audiencia de inventario, mi hijo Eduardo se jactó frente a todos: finalmente voy a heredar toda la fortuna de él. Mi nuera Verónica rió satisfecha, como si ya lo hubieran conseguido todo. Yo permanecí tranquilo, casi en silencio, mientras pasaba un sobremanila al juez. Me incliné levemente y susurré apenas lo suficiente para que él escuchara: revise la fecha en la firma de él, su señoría. El juez abrió el sobre, examinó los documentos, y momentos después comenzó a reírse. Se rió tanto que tuvo que cubrirse la boca con la mano. Fue entonces cuando vi a mi hijo ponerse pálido como un fantasma. Verónica dejó de sonreír. El secretario del tribunal se acercó curioso. Y yo, por primera vez en años, sentí que la justicia existía. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento perfecto, tengo que llevarte 4 años atrás, al día en que todo comenzó. Yo me llamaba Álvaro. Tenía 64 años cuando perdí a Rosa, la mujer de mi vida. Habíamos estado casados durante 42 años. 42 años de construir sueños juntos, de levantar una empresa de transporte que generaba $500,000 al año, de criar a nuestro único hijo Eduardo. Cuando el cáncer se llevó a Rosa, sentí que me arrancaban el alma. Los primeros meses fueron insoportables. Me despertaba cada mañana esperando verla preparando café en la cocina, y solo encontraba silencio. La casa que habíamos comprado juntos cuando Eduardo era apenas un bebé se convirtió en un museo de recuerdos dolorosos. Cada fotografía en la pared era una puñalada. Cada rincón guardaba su risa, su perfume, su forma de doblar las servilletas. Dejé de ir a la oficina. Mi empresa prácticamente se manejaba sola después de 40 años, gracias a Anselmo, mi contador de confianza, y a un equipo que conocía el negocio mejor que yo mismo. Pero sin Rosa, nada tenía sentido. El dinero, los contratos, los clientes. Todo me parecía vacío. Fue en ese momento de oscuridad absoluta cuando Eduardo apareció. Mi hijo y yo nunca habíamos sido cercanos. Él había crecido siendo un niño mimado, acostumbrado a que Rosa lo defendiera de todo. Yo siempre fui más duro, quería que aprendiera el valor del trabajo, pero Rosa decía que yo era muy exigente. Con los años, Eduardo se distanció. Se casó con Verónica, una mujer que desde el principio me miró como si yo fuera un obstáculo. Venían a visitarnos en Navidad, cumpleaños, fechas obligatorias. Nada más. Pero cuando Rosa murió, algo cambió. O al menos eso creí. Eduardo comenzó a visitarme cada semana. Llegaba con flores, con comida casera que decía que Verónica había preparado, con esa sonrisa que yo había olvidado que tenía. Papá, no puedes quedarte solo en esta casa enorme, me decía. Papá, tienes que cuidarte. Papá, estoy aquí para ti. Yo quería creerle. Dios sabe cuánto quería creerle. Porque después de perder a Rosa, lo único que me quedaba en este mundo era mi hijo. Así que abrí mi corazón, abrí mi casa, y sin saberlo, abrí la puerta a mi propia destrucción. Eduardo venía 3, 4 veces por semana. A veces traía a Verónica, quien de repente se mostraba amable, preguntándome cómo me sentía, si necesitaba algo. Me preparaban la cena. Me acompañaban a ver televisión. Eduardo incluso sugirió que organizáramos los papeles de la empresa, las cuentas, los documentos legales. Es que tú mereces descansar, papá. Ya trabajaste suficiente toda tu vida. Déjame ayudarte con eso. Yo puedo encargarme de los trámites aburridos mientras tú disfrutas de tu jubilación. Sonaba razonable. Sonaba como lo que un buen hijo haría. Y yo, cegado por la soledad y el dolor, dije que sí. Firmé algunos papeles que Eduardo me trajo. Autorizaciones, me dijo. Solo para que yo pueda hablar con el banco en tu nombre si algún día te sientes mal y no puedes ir. Cosas simples, papá. Para hacerte la vida más fácil. Firmé sin leer. Firmé confiando. Firmé como el viejo tonto que él pensaba que yo era. Durante meses, todo parecía estar bien. Eduardo manejaba algunos asuntos de la empresa, hablaba con Anselmo, revisaba contratos. Yo empecé a sentirme un poco mejor, un poco menos solo. Pensé que tal vez, después de todo, mi hijo sí me amaba. Que la muerte de Rosa nos había unido de la forma en que la vida nunca pudo. Pero había señales. Pequeñas, casi invisibles, pero estaban ahí. Eduardo hacía preguntas extrañas sobre mis cuentas bancarias. ¿Cuánto tenía exactamente? ¿Dónde estaban invertidos los fondos? Si yo tenía otras propiedades además de la casa. ¿Cuál era el valor real de la empresa? Al principio pensé que era curiosidad natural. Pero luego las preguntas se volvieron más insistentes, más invasivas.
Y cuando yo intentaba cambiar de tema, Eduardo se molestaba. Se ponía tenso. Su sonrisa se volvía forzada. Verónica también comenzó a comportarse diferente. Dejó de ser amable cuando estábamos a solas. Me miraba con impaciencia, como si mi existencia fuera un estorbo. Un día la escuché hablando por teléfono en el jardín. No puedo creer que todavía esté tan lúcido, decía. Esto va a tardar más de lo que pensábamos. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Tal vez había escuchado mal. Tal vez estaba siendo paranoico. La soledad te hace imaginar cosas, me dije. Fue Dulce quien me abrió los ojos. Dulce, mi empleada doméstica de 25 años, la mujer que había limpiado mi casa desde que Eduardo era adolescente. Ella conocía a mi familia mejor que nadie. Y una tarde, con lágrimas en los ojos, me buscó en mi estudio. Don Álvaro, necesito hablar con usted. Es sobre el joven Eduardo. Pero él no facía idea do que io tina dentro daquele envelope. Dulce temblaba cuando entró a mi estudio esa tarde. Llevaba 25 años trabajando en mi casa, había visto crecer a Eduardo, había llorado conmigo en el funeral de Rosa. Era parte de la familia. Y ahora estaba frente a mí con un folder de documentos en las manos y el miedo pintado en el rostro. Don Álvaro, perdóneme por meterme donde no me llaman, pero encontré esto en el escritorio del señor Eduardo. Él lo dejó olvidado la última vez que estuvo aquí. Yo estaba limpiando y vi su nombre, Don Álvaro. Vi su firma. Y algo no me pareció correcto. Tomé el folder con manos temblorosas. Adentro había copias de documentos legales, contratos, autorizaciones bancarias. Vi mi firma en cada uno de ellos. Pero había algo extraño. Las fechas no coincidían con mis recuerdos. Y mientras más leía, más se me helaba la sangre. Eduardo había falsificado una procuración amplia a su nombre. Había usado mi firma, había inventado fechas, había creado documentos que me otorgaban poderes que yo jamás le había dado conscientemente. Según esos papeles, él tenía acceso total a mis cuentas bancarias, podía vender propiedades, podía tomar decisiones médicas por mí. Tenía control absoluto sobre mi vida. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi hijo, mi único hijo, el niño que Rosa y yo criamos con tanto amor, nos estaba robando, nos estaba traicionando, estaba planeando destruirme. Dulce, con voz quebrada, continuó hablando. Hay más, don Álvaro. Escuché al señor Eduardo hablando por teléfono hace 2 semanas. Decía que usted estaba perdiendo la cabeza, que pronto conseguiría que un médico certificara que tiene demencia senil. Que una vez tuviera ese papel, sería fácil internarlo en una clínica y quedarse con todo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de rabia, de humillación, de dolor tan profundo que no tenía nombre. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi propio hijo podía hacerme algo así? Me quedé despierto toda la noche en mi estudio. Leía y releía cada documento que Dulce había encontrado. Cada firma falsa. Cada fecha manipulada. Cada línea que representaba la traición de mi propia sangre. Y fue en la madrugada, cuando mis ojos ya ardían del cansancio, que lo vi. El error. El pequeño y hermoso error que Eduardo había cometido. Una de las procuraciones llevaba fecha del 15 de marzo. Marzo 15. Yo recordaba ese día perfectamente porque había sido uno de los peores de mi vida. Había estado internado en el Hospital General con neumonía severa. Me ingresaron el 12 de marzo y no salí hasta el 18. Estuve 5 días conectado a un respirador, luchando por cada respiración. Rosa apenas había fallecido 2 meses antes y yo sentía que quería reunirme con ella. Era imposible, completamente imposible, que yo hubiera firmado ese documento. Porque el 15 de marzo yo estaba en cuidados intensivos, sedado, entubado. Había testigos. Había enfermeras. Había registros médicos detallados de cada hora de mi hospitalización. Eduardo había sido tan arrogante, tan descuidado en su avaricia, que no verificó las fechas. Y ese error iba a destruirlo. Cuando amaneció, llamé a Anselmo. Mi contador, mi amigo de 30 años, llegó antes del desayuno. Le mostré los documentos y vi cómo su rostro pasaba del desconcierto al horror absoluto. Álvaro, esto es fraude. Esto es falsificación ideológica. ¿Tienes idea de lo grave que es esto? Eduardo puede ir a la cárcel. Puede perder todo. Y mira estos extractos bancarios que conseguí ayer. Ha estado moviendo dinero.
$200,000 transferidos a una cuenta a nombre de Verónica. Acciones vendidas. Fondos redistribuidos. Te estás saqueando lentamente, Álvaro. Y yo, como idiota, pensé que finalmente estaba madurando y queriendo ayudarte con el negocio. Los dos habíamos sido ciegos. Los dos habíamos querido creer que Eduardo había cambiado. Pero la codicia no cambia. Solo espera el momento perfecto para atacar. Anselmo me puso en contacto con Isabel, una abogada especializada en casos de abuso contra personas mayores. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido y unos ojos que destilaban inteligencia y furia contenida. Cuando le mostré las pruebas, golpeó la mesa con la palma de la mano. Señor Álvaro, su caso es más común de lo que imagina. Cada semana veo ancianos siendo saqueados por sus propios hijos. Pero la mayoría no tiene lo que usted tiene. Pruebas concretas. Un error documentado. Eso lo cambia todo. Vamos a destruirlo legalmente. Vamos a asegurarnos de que pague por cada mentira, por cada firma falsa, por cada dólar que robó. Pero Isabel me advirtió que teníamos que ser estratégicos. No podíamos confrontar a Eduardo directamente porque él podría destruir evidencia. Podría acelerar sus planes. Podría incluso hacerme daño físico si se sentía acorralado. Teníamos que dejarlo creer que había ganado. Teníamos que dejar que él mismo cavara su propia tumba. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que actuar. Tuve que fingir que no sabía nada. Eduardo seguía viniendo a visitarme 2, 3 veces por semana. Seguía sonriendo, abrazándome, llamándome papá con esa voz melosa que ahora me daba náuseas. Y yo tenía que devolverle la sonrisa. Tenía que asentir cuando me pedía que firmara algo. Tenía que actuar como el viejo tonto y senil que él creía que yo era. Pero ahora, cada documento que Eduardo me ponía enfrente, primero pasaba por las manos de Isabel. Cada papel era fotografiado, analizado, archivado. Estábamos construyendo un caso tan sólido que sería imposible de refutar. Fue Isabel quien descubrió la parte más oscura del plan. Eduardo había contactado a un psiquiatra privado, un hombre llamado Dr. Eliseo Vargas, conocido en ciertos círculos por estar dispuesto a firmar diagnósticos falsos a cambio de dinero. Eduardo le había pagado $5,000 por un informe que certificaba que yo sufría de demencia senil avanzada y que representaba un peligro para mí mismo. Con ese papel, Eduardo planeaba solicitar mi internación forzosa en una clínica psiquiátrica. Una vez allí, aislado del mundo, él tendría control total sobre mi patrimonio. Podría vender la empresa, vaciar las cuentas, vender la casa donde Rosa y yo habíamos sido felices. Y yo estaría encerrado, sedado, olvidado. Cuando Isabel me contó esto, algo se rompió dentro de mí. No era solo robo. Era aniquilación. Eduardo no quería solo mi dinero. Quería borrarme de la existencia. Yolanda, la mejor amiga de Rosa, fue quien vino a visitarme cuando yo estaba en mi punto más bajo. Ella tenía 70 años, había enviudado el año anterior, y conocía el dolor de la traición familiar porque su propio hijo la había abandonado en un asilo hasta que ella lo demandó. Se sentó frente a mí en la sala y me tomó las manos con ternura. Álvaro, Rosa me habló muchas veces de sus preocupaciones sobre Eduardo. Ella sabía que había algo frío en él. Yolanda apretó mis manos con fuerza y me miró directo a los ojos. Álvaro, Rosa siempre supo que había algo roto en Eduardo. Ella me lo confesó muchas veces, llorando, preguntándose dónde había fallado como madre. Yo siempre la consolaba diciéndole que era solo inmadurez, que los hijos cambian con el tiempo. Pero me equivoqué. Rosa tenía razón desde el principio. Y ahora tú tienes la oportunidad de hacer lo que ella nunca pudo. Enfrentarlo. Detenerlo. No solo por ti, sino por todos los padres que sufren esto en silencio. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba. Esto ya no era solo mi batalla. Era por Rosa. Era por la justicia. Era por asegurarme de que Eduardo pagara por cada mentira, por cada traición, por cada momento en que me miró a los ojos mientras planeaba mi destrucción. Isabel trabajó incansablemente durante semanas preparando nuestro caso. Consiguió los registros médicos completos del Hospital General. No solo las fechas de mi internación, sino cada detalle. Las horas exactas en que entré a urgencias con fiebre de 40 grados. Los informes de las enfermeras. Las radiografías de mis pulmones. Los medicamentos que me administraron. Todo estaba documentado con precisión quirúrgica. Contrató a un peritografólogo, un experto con 30 años de experiencia en detectar falsificaciones.
El hombre examinó mi firma real en documentos antiguos y la comparó con las firmas en los papeles que Eduardo había fabricado. Su informe fue devastador. Las firmas eran falsas. El trazo era diferente. La presión del bolígrafo no coincidía. Incluso la inclinación de las letras era incorrecta. Era una falsificación burda hecha por alguien que pensó que nadie la cuestionaría jamás. Anselmo rastreó cada movimiento financiero sospechoso. $200,000 transferidos a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de Verónica. $50,000 retirados en efectivo sin justificación. Acciones de la empresa vendidas a precio reducido a una compañía fantasma que resultó estar registrada a nombre del hermano de Verónica. Eduardo había estado saqueándome sistemáticamente durante 8 meses. Pero la evidencia más demoledora vino de un lugar inesperado. Dulce, en su labor diaria de limpieza, había encontrado una grabadora de voz que Eduardo dejó olvidada en mi estudio. Al parecer la usaba para grabar sus conversaciones telefónicas. Y en esa grabadora estaban horas y horas de llamadas entre Eduardo y Verónica. Los escuché con Isabel en su oficina. Cada palabra era una puñalada. Eduardo se reía mientras describía cómo me manipulaba. El viejo es tan patético que cree que realmente me preocupo por él, decía. Verónica respondía con esa risa aguda que ahora reconocía como pura maldad. Hablaban de cómo iban a vender la casa, de los viajes que harían con mi dinero, de cómo yo terminaría mis días encerrado en una clínica psiquiátrica barata mientras ellos disfrutaban en Europa. En una de las grabaciones, Eduardo hablaba con el doctor Eliseo sobre el diagnóstico falso. Solo necesito que el papel diga demencia severa, doctor. Mi abogado dice que con eso puedo conseguir la tutela completa en 2 semanas. El doctor Eliseo respondía con voz profesional y fría. $5,000 y tendrá su documento. Pero nunca tuvimos esta conversación. Isabel sonrió cuando terminamos de escuchar. Señor Álvaro, con esto lo tenemos. Fraude, falsificación, conspiración para cometer internación ilegal, soborno a un profesional médico. Eduardo y su esposa van a la cárcel. Y el doctor Eliseo perderá su licencia. Pero faltaba el último paso. El más importante. Dejar que Eduardo diera el golpe final. Dejar que él mismo se expusiera públicamente de una forma tan arrogante que no pudiera escapar. Eduardo había solicitado una audiencia de inventario ante el tribunal. Era un proceso legal que normalmente se usa cuando alguien fallece y hay que dividir la herencia. Pero Eduardo lo estaba usando de forma perversa. Quería que el juez revisara mi estado mental, declarara que yo era incapaz de manejar mis propios asuntos, y le otorgara a él la tutela legal completa sobre mí y mi patrimonio. Había preparado todo meticulosamente. Tenía testigos falsos listos para declarar que yo estaba confundido, que olvidaba cosas, que vagaba por la casa hablando solo. Tenía el informe del doctor Eliseo certificando mi supuesta demencia. Tenía los documentos falsificados que supuestamente probaban que yo mismo le había otorgado poderes. Tenía incluso un plan para después de la audiencia. En cuanto el juez firmara la orden, Eduardo me llevaría directo a la clínica San Rafael, un lugar lúgubre en las afueras de la ciudad donde internan a pacientes psiquiátricos graves. Isabel me explicó el plan una última vez la noche antes de la audiencia. Señor Álvaro, mañana Eduardo va a intentar humillarlo públicamente. Va a decir cosas horribles sobre usted. Va a tratarlo como si fuera un inválido mental. Y usted tiene que soportarlo. Tiene que mantenerse callado, tranquilo, hasta el momento exacto. Cuando yo le haga la señal, usted entregará el sobre al juez. Ese sobre contiene copias de toda la evidencia. Los registros médicos. El análisis grafológico. Las grabaciones. Todo. Y cuando el juez lo vea, el mundo de Eduardo se va a derrumbar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala donde Rosa y yo habíamos pasado tantas noches felices. Miré las fotografías en la pared. Nuestra boda. El nacimiento de Eduardo. Vacaciones familiares. Cumpleaños. Una vida entera capturada en imágenes que ahora parecían mentiras. Rosa, le susurré a su fotografía, ojalá estuvieras aquí para ver esto. Ojalá pudieras ver cómo nuestro hijo se convirtió en un monstruo. Pero voy a hacer justicia. Por ti, por mí, por todos los que él intentó destruir. Amaneció. Me puse mi mejor traje, el mismo que había usado en momentos importantes de mi vida. El mismo que usé cuando inauguré mi empresa hace 40 años. El mismo que usé en el funeral de Rosa. Me miré al espejo y vi a un hombre de 68 años, cansado, herido, pero no vencido.
Dulce me preparó el desayuno con lágrimas en los ojos. Don Álvaro, usted es el hombre más valiente que conozco. Ese muchacho no merece llamarse su hijo. Pero hoy va a pagar. Hoy va a saber lo que es la justicia. Anselmo llegó temprano para llevarme al tribunal. Isabel ya estaba allí, revisando documentos, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Yolanda también vino, sentándose en la última fila de la sala como apoyo moral. Y entonces llegaron ellos. Eduardo y Verónica. Él vestía un traje caro, demasiado caro para alguien que supuestamente trabajaba como gerente de ventas en una empresa pequeña. Ella llevaba un vestido de diseñador y joyas que brillaban bajo las luces del tribunal. Toda esa riqueza comprada con mi dinero robado. Me vieron entrar y Eduardo me dedicó una sonrisa. Una sonrisa falsa, condescendiente, la sonrisa de alguien que cree que ya ganó. Verónica ni siquiera se molestó en ocultar su desprecio. Me miró de arriba abajo como si yo fuera basura. El juez entró a la sala. Era un hombre de unos 60 años, de rostro serio y mirada inteligente. Se llamaba Juez Martínez y tenía reputación de ser justo pero implacable con los mentirosos. La audiencia comenzó. El abogado de Eduardo se puso de pie y comenzó su discurso ensayado. Su señoría, estamos aquí porque el señor Álvaro Medina, de 68 años, lamentablemente ya no se encuentra en condiciones de manejar sus asuntos. Sufre de deterioro cognitivo severo. Su hijo Eduardo, preocupado por el bienestar de su padre, solicita respetuosamente que se le otorgue la tutela legal. Mentiras. Cada palabra era una mentira. Pero yo me mantuve quieto, tal como Isabel me había instruido. El abogado de Eduardo continuó con su teatro. Presentó el informe falso del doctor Eliseo, agitándolo en el aire como si fuera una prueba irrefutable. Su señoría, como puede ver en este documento médico certificado, el señor Álvaro Medina presenta síntomas claros de demencia senil. Olvida conversaciones, se confunde con las fechas, ha mostrado comportamiento errático. Es un peligro para sí mismo y para su patrimonio. El juez Martínez tomó el documento y lo revisó con expresión neutral. Yo observaba cada detalle, cada gesto. Este hombre tenía mi vida en sus manos, aunque él todavía no lo sabía. Entonces fue el turno de los testigos de Eduardo. Primero subió al estrado un hombre llamado Esteban Ruiz, supuestamente un vecino que me conocía desde hacía años. Nunca lo había visto en mi vida. Declaró con voz temblorosa que me había visto vagando por la calle en pijama, hablando solo, confundido. Mintió con tanta convicción que casi parecía real. Después declaró una mujer que se identificó como trabajadora social. Dijo que había visitado mi casa y encontrado condiciones deplorables, que yo no podía cuidarme a mí mismo, que necesitaba ayuda urgente. Otra mentira. Eduardo había pagado a estas personas para que destruyeran mi reputación frente al juez. Verónica también subió al estrado. Llevaba un pañuelo en la mano y lo retorcía con fingida angustia. Su señoría, mi suegro es un hombre maravilloso, pero ya no es el mismo. La muerte de mi suegra Rosa lo afectó terriblemente. Hemos intentado cuidarlo, pero él se niega a aceptar ayuda. A veces ni siquiera nos reconoce. Es desgarrador ver cómo se deteriora día a día. Actuaba tan bien que si yo no supiera la verdad, casi le habría creído. Casi. Pero yo había escuchado las grabaciones donde se reía de mí, donde planeaba mi encierro, donde contaba los días para quedarse con mi dinero. El juez escuchaba todo con atención, tomando notas. De vez en cuando me miraba, evaluándome. Yo me mantuve sereno, con la espalda recta, las manos sobre la mesa. Quería que viera que no había nada de demencia en mí, que estaba completamente lúcido, completamente consciente. Y entonces llegó el momento que Eduardo había estado esperando. Su abogado lo llamó al estrado. Eduardo caminó con seguridad, casi con arrogancia. Juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia, un gesto que me pareció obsceno viniendo de alguien tan lleno de mentiras. Su señoría, comenzó Eduardo con voz grave, esto es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Amo a mi padre profundamente, pero tengo que aceptar la realidad. Él ya no puede cuidarse solo. He intentado hablar con él, razonar, pero en sus momentos de lucidez se niega a aceptar que necesita ayuda. Y en sus momentos de confusión, es como si yo fuera un extraño para él. Hizo una pausa dramática, como si estuviera conteniendo lágrimas. Verónica, en su asiento, se llevó el pañuelo a los ojos. Todo era un espectáculo ensayado. Eduardo continuó, y fue entonces cuando cometió su error fatal. La arrogancia lo traicionó. Su señoría,
Mi padre construyó un patrimonio considerable. Una empresa de transporte que vale aproximadamente $3 millones, propiedades, inversiones. Todo producto de su arduo trabajo. Y yo, como su único hijo, tengo la responsabilidad de proteger ese patrimonio. Tengo la responsabilidad de asegurarme de que ese dinero no se pierda por malas decisiones tomadas por alguien que ya no está en sus facultades mentales. Y entonces lo dijo. La frase que selló su destino. Finalmente voy a heredar toda la fortuna de él. Y voy a asegurarme de que se use correctamente. El silencio en la sala fue absoluto. Hasta el juez levantó la mirada de sus notas. Eduardo se dio cuenta de su error medio segundo después, pero ya era tarde. Las palabras habían salido de su boca. Finalmente voy a heredar. Como si yo ya estuviera muerto. Como si esta audiencia no fuera sobre mi bienestar, sino sobre su impaciencia por quedarse con mi dinero. Verónica, en su asiento, soltó esa risa satisfecha que yo tanto odiaba. Una risa que duró apenas 2 segundos antes de que se diera cuenta de que acababa de arruinar su propia actuación de nuera preocupada. El juez Martínez frunció el ceño. Señor Eduardo, ¿puede reformular esa declaración? Eduardo intentó recuperarse, tartamudeando. Lo que quise decir, su señoría, es que eventualmente, cuando mi padre fallezca naturalmente por causas naturales en muchos años, yo heredaré, y quiero estar preparado para manejar ese patrimonio responsablemente desde ahora. Pero el daño estaba hecho. El juez lo había visto. Yo lo había visto. Isabel, sentada a mi lado, apretó mi brazo levemente. Era la señal. Me puse de pie lentamente. El juez me miró con curiosidad. Señor Álvaro, ¿desea decir algo? Su señoría, dije con voz clara y firme, tengo algo que necesita ver. Tomé el sobre manila que había estado sobre la mesa todo este tiempo. Ese sobre que contenía la verdad, la justicia, la prueba de cada mentira que acababa de escuchar. Caminé hacia el estrado del juez con pasos medidos. Eduardo me miraba con confusión. Verónica había dejado de sonreír. Entregué el sobre al juez Martínez y me incliné levemente para susurrar, pero lo suficientemente alto para que el micrófono captara mis palabras. Su señoría, le pido respetuosamente que revise la fecha en la firma de él. Específicamente, la del documento de procuración del 15 de marzo. El juez abrió el sobre. Sacó los documentos uno por uno. Los registros médicos del Hospital General. El informe del perito grafólogo. Los extractos bancarios mostrando las transferencias ilegales. Las transcripciones de las grabaciones de audio donde Eduardo planeaba internarme. Y finalmente, la comparación lado a lado de la procuración falsificada con fecha del 15 de marzo, junto con mi expediente médico probando que ese día yo estaba en cuidados intensivos conectado a un respirador. Vi cómo los ojos del juez se abrían más y más a medida que leía. Vi cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la sorpresa, y luego a algo que solo puedo describir como furia contenida. Levantó la vista hacia Eduardo, luego hacia mí, luego nuevamente hacia los documentos. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. El juez Martínez comenzó a reírse. No era una risa de alegría. Era una risa de incredulidad absoluta. Una risa que decía, no puedo creer la audacia de esta gente. Una risa que decía, pensaron que eran tan inteligentes y cometieron el error más estúpido posible. Eduardo se puso pálido. Literalmente pálido como un fantasma. El color desapareció de su rostro en segundos. Se aferró al borde del estrado como si fuera a desmayarse. Verónica se puso de pie, mirando a su esposo con pánico. El abogado de Eduardo intentó acercarse, pero el juez levantó la mano para detenerlo. El juez Martínez dejó de reírse y su expresión se volvió de acero. Señor Eduardo Medina, ¿usted presentó este documento como evidencia de que su padre le otorgó poderes legales? Eduardo tartamudeó. Sí, su señoría, mi padre firmó eso voluntariamente. El juez levantó el expediente médico. Este documento está fechado el 15 de marzo. Según los registros del Hospital General, su padre estuvo internado en cuidados intensivos del 12 al 18 de marzo. El 15 de marzo, específicamente, él estaba sedado e intubado. Entonces, ¿cómo explicaría usted que firmara este documento? El silencio era ensordecedor. Eduardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado de pálido a un tono grisáceo enfermizo. Las manos le temblaban visiblemente mientras se aferraba al estrado. Intentó hablar 2, 3 veces, pero solo logró emitir sonidos incoherentes. Su cerebro buscaba desesperadamente una excusa,
una mentira que pudiera salvarlo, pero no había ninguna. Lo habíamos atrapado. Su señoría, finalmente logró articular, debe haber un error en las fechas. Quizás mi padre firmó antes, o después, o tal vez el hospital se equivocó en los registros. El juez Martínez lo miró con una expresión que helaba la sangre. Señor Eduardo, los registros hospitalarios no mienten. Aquí tengo informes de enfermeras registrados cada 2 horas. Tengo órdenes médicas con sellos de tiempo. Tengo incluso fotografías del monitor de signos vitales de su padre mostrando la fecha y hora exactas. Su padre estuvo inconsciente, sedado y entubado el 15 de marzo. No pudo haber firmado absolutamente nada. Además, continuó el juez mientras levantaba otro documento, tengo aquí un informe pericial grafológico que certifica que esta firma es una falsificación. El trazo es inconsistente con la firma auténtica del señor Álvaro Medina. La presión del bolígrafo es diferente. La inclinación es incorrecta. Esto no es un error, señor Eduardo. Esto es un fraude deliberado. Verónica se puso de pie de golpe en su asiento. Su señoría, esto es un malentendido. Mi esposo jamás haría algo así. Alguien más debe haber falsificado esos documentos. Alguien está tratando de incriminarnos. El juez la miró con frialdad. Señora Verónica, siéntese. Y si vuelve a interrumpir estos procedimientos sin ser llamada al estrado, la haré arrestar por desacato. Verónica se dejó caer en su asiento, su rostro ahora también había perdido todo el color. El abogado de Eduardo, un hombre delgado llamado Esteban Aguirre, intentó intervenir con voz nerviosa. Su señoría, solicito un receso para poder consultar con mi cliente. Denegado, dijo el juez con voz cortante. Todavía no he terminado de revisar la evidencia que el señor Álvaro Medina ha presentado. El juez continuó sacando documentos del sobre. Levantó los extractos bancarios y los examinó con cuidado. Según estos registros bancarios, el señor Eduardo Medina ha transferido $200,000 de las cuentas de su padre a una cuenta en las Islas Caimán registrada a nombre de la señora Verónica. También hay retiros de efectivo por $50,000 sin justificación alguna. Y ventas de acciones de la empresa familiar a una compañía que, según la investigación aquí documentada, resulta estar registrada a nombre del hermano de la señora Verónica. Cada palabra era un martillazo. Cada revelación hacía que Eduardo se hundiera más en su asiento. Verónica comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de actuación. Eran lágrimas de terror puro. Sabían que estaban acabados. Pero eso no era todo. El juez sacó otro documento, y cuando lo vi, supe que era el golpe final. Son transcripciones de grabaciones de audio, dijo el juez. Conversaciones telefónicas entre el señor Eduardo Medina y su esposa Verónica, donde discuten abiertamente su plan para declarar a su padre como demente, internarlo en una clínica psiquiátrica y apropiarse de su patrimonio. El juez comenzó a leer en voz alta. El viejo es tan patético que cree que realmente me preocupo por él. Esas son sus palabras, señor Eduardo. ¿Las reconoce? Eduardo no respondió. Tenía la mirada fija en la mesa, como si quisiera que la tierra se lo tragara. El juez continuó leyendo. Vamos a vender la casa en cuanto lo encerremos. Con ese dinero podemos comprar el apartamento en Miami que querías. También hay menciones de viajes a Europa, de cuentas bancarias secretas, de planes detallados para dispersar el patrimonio de su padre de manera que fuera difícil de rastrear. Y luego está esto, dijo el juez levantando otro documento. Una grabación de una conversación entre el señor Eduardo Medina y un tal doctor Eliseo Vargas. En esta conversación, el señor Eduardo le paga $5,000 al doctor por un diagnóstico falso de demencia senil. Soborno a un profesional médico para obtener documentación fraudulenta. El doctor Eliseo, que había estado sentado nerviosamente en la parte trasera de la sala esperando ser llamado como testigo experto, se puso de pie y salió corriendo hacia la puerta. Pero 2 oficiales de seguridad del tribunal lo interceptaron antes de que pudiera escapar. El juez Martínez golpeó su mazo contra el estrado con fuerza. Doctor Eliseo Vargas, regrese a su asiento inmediatamente o será arrestado por intento de fuga. El doctor, temblando, regresó a su lugar con la cabeza gacha. El juez respiró profundamente, como si estuviera tratando de contener su indignación. En mis 30 años como juez, he visto muchos casos de abuso familiar. He visto hijos que maltratan a sus padres por dinero. Pero pocas veces he visto un plan tan elaborado, tan cruel, tan completamente despiadado como este. Señor Eduardo Medina, usted no solo intentó robarle a su padre. Intentó destruirlo. Intentó encerrarlo, aislarlo,
borrarlo de la existencia mientras usted disfrutaba de su dinero. Se giró hacia mí con una expresión mucho más suave. Señor Álvaro Medina, lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. Pero quiero que sepa que la justicia prevalecerá hoy. Levántese, por favor. Me puse de pie lentamente. Sentía las piernas temblorosas, no de debilidad, sino de la emoción contenida durante semanas. El juez continuó hablando. Señor Álvaro, después de revisar toda esta evidencia, es absolutamente claro que usted está en plenas facultades mentales. No hay ninguna demencia. No hay ningún deterioro cognitivo. Lo que hay es un hijo traidor que intentó manipular el sistema legal para robar a su propio padre. Giró su atención nuevamente hacia Eduardo. Señor Eduardo Medina, queda usted bajo arresto por los cargos de falsificación ideológica, fraude, apropiación ilegal de bienes, conspiración para cometer internación ilegal y soborno. Señora Verónica Medina, usted también queda bajo arresto como cómplice de estos delitos. Doctor Eliseo Vargas, usted queda arrestado por soborno, falsificación de documentos médicos y ejercicio fraudulento de la profesión. Oficiales, por favor. 4 oficiales de seguridad entraron a la sala. 2 de ellos se acercaron a Eduardo, que finalmente había comenzado a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión. Papá, por favor, gimoteó mientras los oficiales le ponían las esposas. Papá, perdóname. Fue un error. No quise hacerlo. Verónica me obligó. Ella me manipuló. Verónica, al escuchar esto, explotó. ¿Cómo te atreves? Esto fue idea tuya desde el principio. Tú me dijiste que tu padre tenía millones. Tú planeaste todo. Suficiente, gritó el juez. Ambos tendrán tiempo de culparse mutuamente en la cárcel. Sáquenlos de mi sala. Vi cómo se llevaban a mi hijo esposado. Vi cómo Verónica gritaba y protestaba mientras los oficiales la arrastraban hacia la salida. Vi cómo el doctor Eliseo caminaba con la cabeza gacha, su carrera destruida, su reputación arruinada para siempre. El abogado Esteban Aguirre intentó escabullirse silenciosamente, pero el juez lo detuvo. Señor Aguirre, usted no va a ninguna parte. Voy a iniciar una investigación sobre su participación en este fraude. Si descubro que usted sabía de la falsificación y aún así presentó esos documentos, enfrentará cargos por complicidad y será reportado al Colegio de Abogados para su expulsión. El abogado se quedó paralizado en su lugar, sudando profusamente. Isabel, a mi lado, permitió que una pequeña sonrisa de satisfacción cruzara su rostro. Justicia, susurró. El juez se dirigió a mí una última vez. Señor Álvaro, todos los documentos fraudulentos quedan anulados. Todas las transferencias bancarias ilegales serán revertidas. Su patrimonio será restaurado completamente. Y permítame decirle algo más. Usted es un hombre valiente. Muchos en su situación habrían permanecido callados por vergüenza, por miedo, por amor malentendido hacia un hijo que no lo merecía. Pero usted buscó justicia. Y hoy la justicia brilló. Golpeó su mazo por última vez. Esta audiencia queda cerrada. Señor Álvaro Medina, usted es libre de irse. Y le deseo muchos años más de vida, rodeado de personas que realmente lo amen y lo respeten. Salí de esa sala del tribunal con la cabeza en alto. Dulce me esperaba afuera, llorando de felicidad. Anselmo me abrazó con fuerza. Yolanda me tomó de las manos y me miró con orgullo. Rosa estaría tan orgullosa de ti, Álvaro. Tan orgullosa. Isabel guardó todos los documentos en su maletín y me dio un apretón en el hombro. Señor Álvaro, esto no termina aquí. Habrá un juicio penal. Tendrá que testificar. Pero lo peor ya pasó. Ellos van a pagar por cada mentira, por cada dólar robado, por cada momento de sufrimiento que le causaron. Salimos del edificio judicial hacia la luz del día. El sol brillaba con una intensidad que no había notado en meses. El aire se sentía más limpio. El peso que había cargado sobre mis hombros durante tanto tiempo finalmente se había levantado. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentía un alivio inmenso. La verdad había salido a la luz. Eduardo y Verónica estaban en la cárcel esperando juicio. Mi patrimonio estaba protegido. Pero por otro lado, el dolor seguía allí. El dolor de saber que mi único hijo, la persona que se suponía debía amarme incondicionalmente, había intentado destruirme por dinero. Dulce se quedó conmigo esas primeras noches. No porque yo lo necesitara, sino porque ella insistió. Don Álvaro, usted no debe estar solo ahora.
Déjeme cuidarlo como siempre lo he hecho. Me preparaba té, me hacía compañía, me recordaba tomar mis medicamentos para la presión que me habían recetado después de todo el estrés. Anselmo venía cada tarde a revisar el estado de las finanzas. La reversión de las transferencias ilegales tomó 2 semanas, pero finalmente cada dólar robado regresó a mis cuentas. Los $200,000 que Eduardo había enviado a las Islas Caimán fueron recuperados gracias a una orden judicial internacional. Las acciones vendidas fraudulentamente fueron recompradas. Mi empresa de transporte, que Eduardo había comenzado a desmantelar, fue restaurada a su estado original. Pero el dinero no era lo importante. Nunca lo había sido. Lo importante era la traición, el dolor, la pérdida de algo que nunca podría recuperar. La ilusión de tener una familia. Isabel me visitó una semana después de la audiencia. Traía noticias sobre el caso criminal. Señor Álvaro, la Fiscalía está preparando cargos formales contra Eduardo, Verónica y el doctor Eliseo. Basándose en la evidencia que presentamos, están solicitando sentencias severas. Eduardo podría enfrentar entre 8 y 12 años de prisión. Verónica entre 6 y 10 como cómplice. El doctor Eliseo perderá su licencia médica permanentemente y podría recibir 5 años. Asentí en silencio. Debería sentirme satisfecho, pero solo me sentía vacío. Isabel notó mi expresión y suavizó su tono. Sé que esto no es fácil para usted. Es su hijo, a pesar de todo. Pero necesito que entienda algo. Eduardo es un adulto que tomó decisiones conscientes. Planeó cada paso de su traición. No fue un impulso, no fue un error. Fue un plan calculado para destruirlo. Y si usted no lo detiene ahora, él volverá a intentarlo. O encontrará otra víctima. Tenía razón, por supuesto. Pero eso no hacía que doliera menos. Pasé esos días recordando al Eduardo niño que corría por el jardín persiguiendo mariposas. Al Eduardo adolescente que me pedía consejos sobre chicas. Al Eduardo joven que se graduó de la universidad y yo lo abracé con orgullo. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el monstruo que intentó encerrarme en un psiquiátrico? Yolanda vino a visitarme una tarde con un álbum de fotografías antiguo. Son fotos de cuando Rosa y yo éramos jóvenes, dijo con una sonrisa nostálgica. Fotos de cumpleaños, vacaciones, celebraciones familiares. Pasamos horas mirándolas, recordando tiempos más felices. Ella señaló una foto donde Eduardo tenía unos 7 años y estaba sentado en el regazo de Rosa. Mira su cara, Álvaro. Mira sus ojos. Ya entonces había algo frío en ellos. Rosa me lo dijo una vez. Me dijo que Eduardo nunca la miraba con amor real, solo cuando quería algo. Había sido ciega al amor de madre. Había querido creer que su hijo era perfecto. Y yo había sido ciego también, queriendo creer que el tiempo y la madurez cambiarían a Eduardo. Pero la realidad era que algunas personas nacen sin la capacidad de amar de verdad. Nacen solo con la capacidad de querer, de desear, de tomar. 3 semanas después de la audiencia, recibí una carta. Era de Eduardo, escrita desde la cárcel. La letra era temblorosa, desesperada. Papá, comenzaba, sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de rodillas. Cometí el error más grande de mi vida. El dinero me cegó. Verónica me manipuló. Pero en el fondo, yo todavía te amo. Eres mi padre. Por favor, retira los cargos. Por favor, dame una segunda oportunidad. Prometo cambiar. Prometo ser el hijo que siempre debí ser. Leí la carta 3 veces. Busqué en cada palabra algún signo de arrepentimiento genuino. Pero todo lo que encontré fueron excusas. La culpa era de Verónica. La culpa era del dinero. La culpa era de todo menos de él mismo. Ni una sola vez dijo, lo siento por haberte traicionado. Lo siento por intentar robarte. Lo siento por planear encerrarte. Solo quería que yo retirara los cargos para que él pudiera salir libre. Rompí la carta en pedazos pequeños y los tiré a la basura. No habría segunda oportunidad. No para esto. No para alguien que había planeado mi destrucción con tanta frialdad. 2 días después llegó otra carta, esta vez de Verónica. Era aún peor que la de Eduardo. Me culpaba a mí. Decía que yo siempre había sido un padre terrible, que Eduardo solo quería lo que le correspondía, que yo era un viejo egoísta que no quería compartir su fortuna. La leí con incredulidad. Esta mujer realmente creía que tenían derecho a robarme. Que yo les debía algo por el simple hecho de existir. Esa carta también terminó en la basura.
Isabel me llamó con más noticias un mes después de la audiencia. Señor Álvaro, el abogado Esteban Aguirre también enfrenta cargos. La investigación reveló que él sabía de la falsificación y aún así presentó los documentos. Está negociando una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida. También está siendo expulsado del colegio de abogados. Su carrera legal terminó. Bien, fue todo lo que pude decir. Todos los que participaron en este plan debían pagar. El juicio estaba programado para dentro de 3 meses. Isabel me explicó que probablemente yo tendría que testificar, contar toda la historia frente a un jurado. Me preparó durante semanas. Practicamos las preguntas que el fiscal me haría. Practicamos cómo mantener la calma cuando el abogado defensor intentara confundirme o atacarme. No va a ser fácil, me advirtió. Van a intentar pintarlo como un malentendido familiar. Van a intentar decir que usted estaba confundido, que Eduardo solo quería ayudar. Van a atacar su edad, su estado emocional después de la muerte de Rosa. Pero tenemos la verdad de nuestro lado. Y la verdad siempre gana. Mientras esperaba el juicio, comencé a reconstruir mi vida. Anselmo y yo reorganizamos la empresa. Descubrimos que Eduardo había hecho varios contratos cuestionables que necesitaban ser revisados. Había prometido descuentos excesivos a cambio de comisiones bajo la mesa. Había contratado a amigos incompetentes en puestos importantes. Limpiamos todo eso. Dulce me sugirió que redecorara la casa. Hay demasiados recuerdos tristes aquí, don Álvaro. Necesita aire fresco, energía nueva. Tenía razón. Contraté a un diseñador y renovamos la sala, el comedor, mi estudio. Mantuve intacta la habitación que había sido de Rosa, con todas sus cosas. Eso nunca lo tocaría. Pero el resto de la casa se transformó en algo más luminoso, más alegre. Yolanda se convirtió en mi compañía constante. Venía 3 o 4 veces por semana. Cocinábamos juntos, veíamos películas, jugábamos ajedrez. Una tarde me confesó algo que me sorprendió. Álvaro, Rosa y yo hablamos muchas veces sobre ti y yo. Ella me dijo que si algo le pasaba, ella quería que yo cuidara de ti. No de forma romántica necesariamente, pero que estuviera allí para ti. Porque ella sabía que Eduardo no lo haría. Me emocioné al escuchar eso. Rosa me había conocido mejor de lo que yo pensaba. Había sabido que Eduardo me fallaría. Había preparado, a su manera, un sistema de apoyo para mí incluso después de su muerte. Tomé la mano de Yolanda y le agradecí por cumplir esa promesa. El día del juicio finalmente llegó. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, personas que habían seguido el caso en las noticias. La historia del hijo que intentó robar y encerrar a su padre anciano había captado la atención pública. Me había convertido, sin quererlo, en el símbolo de todos los ancianos abusados por sus familias. Eduardo entró esposado, vestido con el uniforme naranja de la cárcel. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Ya no quedaba nada de esa arrogancia que había mostrado en la audiencia de inventario. Verónica entró después, también esposada, con el cabello sin arreglar y la cara sin maquillaje. Ya no parecía la mujer sofisticada que había entrado a aquel tribunal hace 2 meses. Parecía exactamente lo que era. Una criminal derrotada. El fiscal presentó el caso con precisión devastadora. Mostró los documentos falsificados. Reprodujo las grabaciones de audio donde Eduardo y Verónica planeaban mi encierro. Presentó los registros médicos que probaban la falsificación. Llamó a testigos expertos que explicaron la gravedad del fraude. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de su defensa. Luego fue mi turno de testificar. Me puse de pie cuando el fiscal pronunció mi nombre. Señor Álvaro Medina al estrado, por favor. Caminé lentamente hacia el frente de la sala. Sentía el peso de todas las miradas sobre mí. Los periodistas con sus libretas. Los curiosos con sus expresiones expectantes. Y Eduardo, mi hijo, mirándome con una mezcla de miedo y súplica en los ojos. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Toda la verdad. Nada más que la verdad. Me senté en el estrado y respiré profundamente. Este era el momento que había estado preparando durante meses. El momento de contar mi historia completa frente al mundo. El fiscal se acercó con una expresión amable. Señor Medina, por favor cuéntele al jurado cómo era su relación con su hijo Eduardo antes del fallecimiento de su esposa Rosa. Comencé a hablar. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Eduardo y yo nunca fuimos muy cercanos. Yo era un hombre de trabajo,
muy enfocado en construir mi empresa. Rosa era quien se encargaba de criarlo. Ella lo adoraba, lo protegía, quizás demasiado. Cuando Eduardo creció, se distanció. Venía a visitarnos solo en ocasiones especiales. Navidad, cumpleaños. Siempre con prisa por irse. Y después de que Rosa falleciera, ¿cómo cambió esa relación?, preguntó el fiscal. Sentí un nudo en la garganta al recordar. Después de que Rosa murió, yo quedé destrozado. Completamente solo. Y de repente, Eduardo comenzó a visitarme constantemente. 3, 4 veces por semana. Traía comida. Sonreía. Me abrazaba. Me decía que me amaba, que no me preocupara, que él cuidaría de mí. Y yo, en mi soledad y dolor, le creí. Quise creer que finalmente mi hijo me amaba. El fiscal me mostró los documentos falsificados. ¿Usted firmó estos documentos, señor Medina? Los examiné cuidadosamente, aunque ya los conocía de memoria. Firmé algunos documentos que Eduardo me trajo, sí, pero no estos específicamente. Él me decía que eran autorizaciones simples para que pudiera ayudarme con trámites bancarios si yo me sentía mal. Yo confiaba en él. Era mi hijo. Nunca imaginé que estaba falsificando mi firma en documentos que le daban control total sobre mi vida. El fiscal señaló el documento con fecha del 15 de marzo. ¿Este documento específicamente, lo firmó usted? No, respondí con firmeza. Era imposible que lo firmara. El 15 de marzo yo estaba internado en el Hospital General con neumonía severa. Estaba sedado, conectado a un respirador. Tengo todos los registros médicos que lo prueban. Eduardo falsificó mi firma en ese documento pensando que nadie lo verificaría jamás. El fiscal me hizo más preguntas. Sobre las transferencias bancarias que yo no autoricé. Sobre las conversaciones donde Eduardo hablaba de internarme. Sobre el doctor Eliseo y el diagnóstico falso. Respondí cada pregunta con la verdad. Con dolor, pero con la verdad. Luego fue el turno del abogado defensor. Era un hombre joven, nervioso, que claramente sabía que estaba defendiendo un caso perdido. Señor Medina, ¿no es cierto que después de la muerte de su esposa usted experimentó episodios de confusión? No, respondí con calma. Experimenté dolor. Experimenté depresión. Pero nunca confusión. Siempre supe exactamente quién era, dónde estaba, qué estaba pasando. El abogado intentó otro ángulo. ¿No es posible que usted firmara esos documentos y simplemente no lo recuerde debido a su estado emocional? No es posible, respondí mirándolo directamente a los ojos. Porque el 15 de marzo yo estaba inconsciente en un hospital. No hay estado emocional que explique cómo firmé un documento mientras estaba entubado en cuidados intensivos. El abogado se rindió después de algunos intentos más. No tenía cómo defender lo indefendible. Regresé a mi asiento sintiéndome exhausto pero aliviado. Había dicho mi verdad. Ahora solo faltaba que la justicia hiciera lo suyo. Dulce testificó después de mí. Contó cómo encontró los documentos en el escritorio de Eduardo. Cómo escuchó las conversaciones telefónicas donde él planeaba mi encierro. Lloró mientras hablaba, pero su testimonio fue claro y devastador. Anselmo también testificó. Explicó las transferencias bancarias ilegales, cómo Eduardo había estado saqueando sistemáticamente mi patrimonio. Mostró extractos, registros, pruebas irrefutables de cada transacción fraudulenta. El doctor Eliseo fue llamado al estrado. Se veía destrozado. Su carrera terminada, su reputación arruinada. Admitió que Eduardo le había pagado $5,000 por un diagnóstico falso. Admitió que nunca me había examinado realmente, que todo el informe era una mentira comprada. Vi cómo el jurado lo miraba con disgusto. Luego fue el turno de la defensa. Eduardo subió al estrado. Su abogado intentó presentarlo como un hijo preocupado que solo quería ayudar a su padre, que cometió errores pero sin mala intención. Eduardo siguió el libreto. Yo solo quería proteger a mi padre. Sí, cometí errores en los documentos. Sí, moví dinero sin su autorización. Pero todo fue porque pensé que él no estaba en condiciones de tomar decisiones. Lo hice por amor. El fiscal lo destrozó en el contrainterrogatorio. Señor Eduardo, si realmente estaba preocupado por el bienestar de su padre, ¿por qué transfirió $200,000 a una cuenta a nombre de su esposa en las Islas Caimán? Eduardo tartamudeó. Eso fue, yo pensé, era para proteger el dinero. ¿Proteger el dinero de quién? ¿De su padre o para usted mismo? Eduardo no pudo responder. El fiscal continuó.
En las grabaciones de audio, usted llama a su padre patético. Dice que no puede esperar para vender la casa donde él vivió con su madre durante 40 años. Dice que planea viajar a Europa con el dinero de él. ¿Eso es amor filial, señor Eduardo? Eduardo comenzó a llorar. No fueron lágrimas convincentes. El jurado lo observaba con expresiones duras. Nadie le creía. Verónica tampoco logró salvarse. Su testimonio fue peor que el de Eduardo. Intentó culpar a su esposo por todo, pero las grabaciones la incriminaban igual. Ella había sido tan entusiasta del plan como Eduardo. Había gastado el dinero robado con la misma avidez. Había reído mientras planeaban mi encierro. Los testigos falsos que Eduardo había presentado en la audiencia de inventario también fueron procesados. Esteban Ruiz, el supuesto vecino, admitió que Eduardo le había pagado $2,000 para mentir. La falsa trabajadora social admitió haber recibido $3,000. Todos ellos ahora enfrentaban cargos de perjurio. El juicio duró 2 semanas. Cada día era más evidencia, más testimonios, más pruebas de la traición sistemática que Eduardo había planeado. Isabel estaba satisfecha. Esto no es solo una victoria legal, me dijo una tarde. Esto es un caso que sentará precedente. Otros ancianos verán esto y tendrán el valor de denunciar a sus abusadores. Finalmente llegó el día del veredicto. El jurado había deliberado durante 6 horas. La sala estaba en silencio absoluto cuando regresaron. El juez les preguntó si habían llegado a un veredicto. Sí, su señoría, respondió la presidenta del jurado, una mujer de unos 50 años con expresión seria. En el caso del Estado contra Eduardo Medina, en el cargo de falsificación ideológica, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. En el cargo de fraude, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. En el cargo de apropiación ilegal de bienes, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. Uno tras otro, cada cargo fue declarado culpable. Eduardo se derrumbó en su silla, llorando. Verónica gritó que esto era injusto, que ellos eran las víctimas. Los oficiales tuvieron que calmarla. El doctor Eliseo también fue declarado culpable de soborno y falsificación de documentos médicos. Su sentencia sería anunciada en otra fecha, pero ya sabíamos que perdería su licencia permanentemente. El juez fijó la fecha para la sentencia en 2 semanas, pero nos advirtió que dadas las circunstancias, la premeditación del crimen, y el intento deliberado de destruir la vida de una persona vulnerable, las sentencias serían severas. Salí de esa sala sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. No alegría exactamente, porque era imposible sentir alegría al ver a mi hijo condenado. Pero paz al saber que la verdad había prevalecido, que la justicia existía, que yo no estaba loco, ni confundido, ni senil. Estaba en lo correcto al defenderme. Dulce me abrazó afuera del tribunal. Don Álvaro, estoy tan orgullosa de usted. Tan orgullosa. Anselmo me dio un apretón en el hombro. Rosa estaría feliz de ver esto, Álvaro. Feliz de ver que no dejaste que te destruyeran. Yolanda me tomó del brazo. Vamos a casa, Álvaro. Vamos a celebrar que la pesadilla finalmente terminó. Pero la pesadilla todavía no terminaba del todo. Faltaba la sentencia. Faltaba el cierre final. Las 2 semanas antes de la sentencia fueron extrañas. Por un lado, sentía un peso enorme levantarse de mis hombros. Eduardo había sido declarado culpable. La verdad había salido a la luz. Pero por otro lado, sabía que cuando el juez dictara la sentencia, sería el final definitivo de cualquier relación con mi hijo. No habría vuelta atrás. No habría reconciliación posible. Recibí más cartas de Eduardo durante esos días. Cada una más desesperada que la anterior. Papá, por favor, habla con el fiscal. Pídele clemencia. Soy tu único hijo. No puedes dejarme ir a prisión por tanto tiempo. Piensa en mamá. Ella no querría esto. Las leí todas, buscando una sola palabra de arrepentimiento genuino. Una sola disculpa real. Pero solo encontré manipulación. Incluso ahora, después de ser declarado culpable, Eduardo seguía intentando usarme. Yolanda me encontró una tarde leyendo una de esas cartas con lágrimas en los ojos. Álvaro, déjalo ir. Ese hombre no es tu hijo. No de verdad. Tu hijo murió hace años, si es que alguna vez existió. Lo que queda es solo un extraño que comparte tu apellido. No le debes nada. Tenía razón, pero el dolor seguía allí. El dolor de saber que había fracasado como padre. Que de alguna manera, Rosa y yo habíamos criado a un monstruo.
Yolanda me abrazó mientras yo lloraba. No es tu culpa, Álvaro. Algunas personas nacen rotas. Nacen sin la capacidad de amar genuinamente. Tú hiciste lo que pudiste, pero Eduardo tomó sus propias decisiones. Él eligió este camino. Isabel me llamó unos días antes de la sentencia. Señor Álvaro, el fiscal me informó que Eduardo ha ofrecido declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Está dispuesto a devolver todo el dinero, a disculparse públicamente, a aceptar 10 años en lugar de los 12 que probablemente recibirá. Quieren saber si usted estaría de acuerdo con ese trato. Lo pensé durante horas. 10 años o 12 años. ¿Realmente importaba? Eduardo ya tenía 42 años. Si cumplía 10 años, saldría a los 52. Si cumplía 12, saldría a los 54. En cualquier caso, habría perdido los mejores años de su vida. ¿Qué diferencia hacían 2 años? Llamé a Isabel de vuelta. Dile al fiscal que no acepto ningún trato. Eduardo tuvo muchas oportunidades de detenerse. Tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. Pudo haberme devuelto el dinero en cualquier momento. Pudo haber admitido su error. Pero eligió seguir adelante con su plan hasta el final. Que el juez decida la sentencia completa que merece. Isabel suspiró. Entiendo su decisión, señor Álvaro. Y honestamente, creo que es la correcta. Eduardo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. El día de la sentencia llegó. La sala del tribunal estaba aún más llena que durante el juicio. Los medios habían seguido el caso extensamente. La historia del anciano traicionado por su hijo había captado la imaginación del público. Había recibido cientos de cartas de apoyo de desconocidos. Ancianos que habían sufrido abusos similares. Familias que habían vivido traiciones parecidas. Todos me agradecían por tener el valor de enfrentar a mi hijo. Eduardo fue traído esposado. Se veía terrible. Había envejecido 10 años en 2 meses. El cabello gris, la piel pálida, los ojos hundidos. Verónica entró después, igualmente deteriorada. Ya no quedaba nada de la mujer glamurosa que había entrado a aquel primer tribunal. El doctor Eliseo lo siguió, caminando con la cabeza gacha, destruido. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era el mismo juez Martínez que había presidido la audiencia de inventario. El hombre que se había reído cuando vio el error de Eduardo. Pero hoy no había risas. Su expresión era de granito puro. Se sentó y revisó sus papeles durante lo que pareció una eternidad. Finalmente levantó la vista. Este ha sido uno de los casos más perturbadores que he presidido en mi carrera judicial. No solo por la naturaleza del crimen, sino por la frialdad y premeditación con que fue ejecutado. El señor Eduardo Medina no actuó por impulso. No cometió un error en un momento de debilidad. Planeó meticulosamente durante meses la destrucción de su propio padre. Eduardo comenzó a llorar, pero el juez no se inmutó. Usted, señor Eduardo, falsificó documentos legales. Robó cientos de miles de dólares. Conspiró para internar a su padre en una institución psiquiátrica basándose en diagnósticos falsos. Todo esto mientras fingía amor y preocupación. La hipocresía de sus acciones es solo superada por su crueldad. El juez se giró hacia Verónica. Señora Verónica, usted fue cómplice activa en cada paso de este plan. Las grabaciones muestran que usted alentaba a su esposo, que gastaba el dinero robado con entusiasmo, que reía mientras planeaban el encierro del señor Álvaro. Usted es igualmente culpable. Luego miró al doctor Eliseo. Y usted, doctor Vargas, traicionó su juramento hipocrático. Vendió su integridad profesional por $5,000. Creó un diagnóstico falso que podría haber resultado en la institucionalización ilegal de un hombre inocente. Su traición a la profesión médica es imperdonable. El juez respiró profundamente. Por lo tanto, he decidido las siguientes sentencias. Eduardo Medina, lo condeno a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 8 años. Adicionalmente, queda prohibido de acercarse al señor Álvaro Medina o contactarlo de cualquier forma durante 20 años después de su liberación. Eduardo sollozó audiblemente. Su abogado intentó objetar, pero el juez levantó la mano. Verónica Medina, la condeno a 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 5 años. Las mismas restricciones de contacto aplican para usted. Verónica comenzó a gritar. Esto es injusto. Somos las víctimas aquí. Ese viejo nos manipuló.
Los oficiales tuvieron que llevársela de la sala mientras seguía gritando obscenidades. El juez continuó con voz firme. Doctor Eliseo Vargas, lo condeno a 5 años de prisión. Su licencia médica queda revocada permanentemente. Nunca podrá ejercer la medicina nuevamente en este país. Adicionalmente, deberá pagar una multa de $100,000 al Estado por daños y perjuicios. El doctor Eliseo simplemente asintió, derrotado. Sabía que su vida tal como la conocía había terminado. El juez miró directamente a Eduardo una última vez. Señor Eduardo, espero que use estos 12 años para reflexionar sobre sus acciones, para entender la magnitud del daño que causó. No solo el daño financiero, sino el daño emocional a un hombre que lo amó y confió en usted. Un hombre que lo crió, que trabajó toda su vida para darle oportunidades, y que usted intentó destruir por codicia. Se giró hacia mí con una expresión mucho más suave. Señor Álvaro Medina, lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. Pero quiero que sepa que el sistema legal funcionó. La justicia prevaleció. Y espero que ahora pueda vivir el resto de su vida en paz, rodeado de personas que realmente lo aman y respetan. Golpeó su mazo por última vez. Esta corte queda levantada. Vi cómo se llevaban a Eduardo esposado. Intentó girar para mirarme, pero un oficial lo empujó hacia adelante. Verónica ya había sido sacada, todavía gritando. El doctor Eliseo caminó lentamente, un hombre completamente quebrado. Me quedé sentado un momento, procesando todo. 12 años. Mi hijo pasaría 12 años en prisión. Saldría cuando yo probablemente ya no estuviera vivo. Esta era la última vez que lo vería. El último capítulo de nuestra relación terminaba aquí, en esta sala de tribunal, con él siendo llevado esposado a prisión. Dulce se acercó y me tomó de la mano. Ya terminó, don Álvaro. Ya terminó todo. Anselmo asintió. Es hora de seguir adelante, amigo mío. Es hora de vivir. Isabel guardó sus documentos con satisfacción. Señor Álvaro, esto es justicia real. No perfecta, porque nada puede devolver el tiempo perdido o sanar completamente el dolor. Pero es justicia. Y espero que le traiga algo de paz. Salimos del tribunal hacia el sol de la tarde. Los periodistas querían entrevistas, pero Isabel los mantuvo a distancia. El señor Medina no dará declaraciones en este momento. Por favor, respeten su privacidad. Solo quiero decir que este caso demuestra que los ancianos no tienen que ser víctimas silenciosas. Hay justicia disponible para aquellos que tienen el valor de buscarla. Yolanda me esperaba afuera con su coche. Me llevó a casa en silencio. No había nada que decir. Todo lo que necesitaba decirse había sido dicho en esa sala de tribunal. Cuando llegamos a mi casa, la casa que Rosa y yo habíamos compartido durante tantos años, me senté en el jardín y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de alivio, de agotamiento, de dolor, pero también de liberación. La batalla había terminado. Había ganado. Pero el precio de la victoria había sido perder a mi hijo para siempre. Yolanda se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Rosa está orgullosa de ti, Álvaro. Donde quiera que esté, está orgullosa. Hiciste lo correcto. Lo difícil, pero lo correcto. Miré al cielo, buscando alguna señal de Rosa, alguna confirmación de que había hecho bien. Y en ese momento, una brisa suave movió las hojas del árbol que Rosa había plantado 20 años atrás. Elegí creer que era ella, diciéndome que todo estaría bien. Pasaron 6 meses desde la sentencia. 6 meses en los que reconstruí mi vida pedazo por pedazo. Al principio fue difícil. Había noches en que me despertaba pensando en Eduardo, preguntándome si estaría bien en prisión, si estaría arrepentido, si alguna vez entendería la magnitud de lo que había hecho. Pero con el tiempo, esos pensamientos se volvieron menos frecuentes. Aprendí a dejarlos ir. Anselmo y yo reestructuramos completamente la empresa de transporte. Contratamos gente nueva, honesta, competente. La compañía comenzó a crecer de nuevo, a prosperar. Descubrimos que sin Eduardo saboteando desde adentro, éramos mucho más eficientes y rentables. Los ingresos aumentaron un 30% en solo 4 meses. Pero el dinero ya no me importaba como antes. Había aprendido una lección valiosa. El dinero no compra lealtad. No compra amor. No garantiza que las personas que deberían amarte realmente lo hagan. Así que tomé una decisión importante. Llamé a Isabel a mi casa una tarde. Le expliqué lo que quería hacer. Quiero crear una fundación,
Le dije. Una fundación en nombre de Rosa. Para ayudar a personas mayores que están siendo abusadas por sus familias. Quiero que tengan acceso a apoyo legal gratuito, a investigadores, a todo lo que necesiten para defenderse. Isabel sonrió ampliamente. Señor Álvaro, esa es una idea hermosa. Y créame, la necesidad es enorme. Cada día veo casos de ancianos siendo explotados, y muchos no tienen los recursos para luchar como usted lo hizo. Esta fundación podría cambiar vidas. Invertí $1 millón para comenzar. La llamamos Fundación Rosa Medina para la protección de adultos mayores. Contratamos abogados especializados, trabajadores sociales, investigadores privados. En los primeros 3 meses, ayudamos a 23 ancianos a escapar de situaciones de abuso. Algunos eran casos de robo como el mío. Otros eran casos de violencia física. Otros eran situaciones de negligencia extrema. Cada caso que ganábamos me daba un propósito renovado. Cada anciano que salvábamos era una victoria sobre la oscuridad que Eduardo había traído a mi vida. Rosa habría estado orgullosa. Sé que lo habría estado. Dulce seguía trabajando conmigo, pero ahora era más que una empleada. Era familia. La incluí en mi testamento junto con Anselmo y Yolanda. Ellos habían demostrado ser más familia que mi propia sangre. Merecían ser reconocidos como tal. Yolanda y yo nos hicimos inseparables. No era un romance, aunque algunos lo sospechaban. Era algo más profundo. Era la compañía de alguien que entendía el dolor de la pérdida, que conocía la traición familiar, que valoraba la honestidad por encima de todo. Viajamos juntos. Fuimos a lugares que Rosa siempre quiso visitar, pero nunca pudimos. París, Roma, Barcelona. En cada ciudad, brindaba silenciosamente por ella. Un día, casi un año después de la sentencia, recibí una llamada inesperada de Isabel. Señor Álvaro, Eduardo ha solicitado una reunión con usted. A través de su abogado. Dice que hay cosas que necesita decirle en persona. Que ha estado en terapia en la prisión y que finalmente entiende lo que hizo. Quiere pedirle perdón cara a cara. Mi primera reacción fue rechazarlo inmediatamente. Pero Isabel continuó. No tiene que aceptar, por supuesto. Pero pensé que debía saberlo. A veces el cierre viene de formas inesperadas. Lo pensé durante días. Hablé con Yolanda, con Anselmo, con Dulce. Todos tenían opiniones diferentes. Yolanda pensaba que no debía verlo, que solo me lastimaría más. Anselmo pensaba que tal vez Eduardo realmente había cambiado y merecía ser escuchado. Dulce simplemente dijo que hiciera lo que mi corazón me dictara. Finalmente decidí aceptar. No porque creyera que Eduardo había cambiado realmente. No porque quisiera reconciliarme con él. Sino porque necesitaba mirarlo a los ojos una última vez y decirle todo lo que nunca le había dicho. Necesitaba ese cierre para mí mismo. La visita fue programada para un martes por la tarde. Isabel me acompañó a la prisión estatal donde Eduardo cumplía su condena. Era un lugar gris, frío, deprimente. Pasamos por varios controles de seguridad hasta que finalmente nos llevaron a una sala de visitas pequeña con una mesa de metal y 2 sillas. Eduardo entró unos minutos después, escoltado por un guardia. Llevaba el uniforme naranja de los prisioneros. Había perdido más peso. Tenía canas en las sienes que no estaban allí antes. Se veía viejo, cansado, derrotado. Se sentó frente a mí y durante un largo momento ninguno de los dos habló. Papá, finalmente dijo con voz quebrada. Gracias por venir. No pensé que lo harías. Lo miré sin expresión. Tienes 15 minutos, Eduardo. Habla. Respiró profundamente. He tenido mucho tiempo para pensar aquí adentro. Mucho tiempo para enfrentar lo que hice. He estado en terapia con un psicólogo de la prisión. Me ha ayudado a entender cosas sobre mí mismo que nunca quise ver. Y lo primero que necesito decirte es que lo siento. Siento haberte traicionado. Siento haber intentado robarte. Siento haber planeado encerrarte. Siento cada mentira, cada manipulación, cada momento en que te hice creer que te amaba cuando solo quería tu dinero. Sus palabras sonaban ensayadas, pero había algo diferente en sus ojos. Algo que no había visto antes. ¿Dolor genuino? ¿Arrepentimiento real? No estaba seguro. Continué. La verdad es que nunca te amé como debía. Mamá me malcrió. Me hizo creer que el mundo me debía todo. Y cuando ella murió, vi tu dinero como mi boleto a la vida que creía merecer. No te vi como mi padre. Te vi como un obstáculo.
como alguien que tenía lo que yo quería. Y eso me convirtió en un monstruo. Una lágrima corrió por su mejilla. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice. Entiendo que destruí algo que nunca podré reparar. Y voy a vivir con esa culpa por el resto de mi vida. Lo escuché en silencio. Parte de mí quería creerle. Quería creer que mi hijo finalmente había encontrado algo de humanidad en las profundidades de su alma rota. Pero otra parte de mí, la parte que había sido traicionada tan profundamente, no podía confiar nunca más. Eduardo, finalmente dije, aprecio que hayas dicho esas palabras. Pero las palabras son fáciles. Lo que tú me hiciste no fue un error. No fue un impulso momentáneo. Fue una campaña sostenida de manipulación y crueldad. Durante meses me mentiste, me robaste, planeaste mi destrucción. Y lo hiciste con una sonrisa en la cara. Me puse de pie. He vivido 70 años en este mundo. He construido una empresa. He amado a una mujer maravillosa. He experimentado alegría y dolor. Y he aprendido que algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas. No porque yo no sea capaz de perdonar, sino porque el perdón no cambiaría nada. No te devolvería tu libertad. No me devolvería a mí mi hijo. Eduardo sollozaba ahora, con la cabeza entre las manos. Lo sé, papá. Lo sé. Continué, necesitaba decir esto. He creado una fundación en nombre de tu madre. Para ayudar a ancianos que sufren lo que yo sufrí. En los últimos meses hemos salvado a docenas de personas de hijos como tú. De familias que los traicionaron. Esa es mi venganza, Eduardo. No tu prisión, aunque la mereces. Mi venganza es convertir tu traición en algo que ayuda a otros. Es tomar la oscuridad que trajiste a mi vida y transformarla en luz para otros. Me giré para irme. Eduardo me llamó una última vez. Papá, por favor. Solo dime una cosa. ¿Hay alguna posibilidad, algún día en el futuro, de que podamos tener algún tipo de relación? Me detuve en la puerta. Lo miré por última vez. Eduardo, tú tomaste esa decisión el día que decidiste falsificar mi firma. El día que planeaste encerrarme. El día que me llamaste patético mientras robabas mi dinero. Yo no te quité la oportunidad de ser mi hijo. Tú la tiraste a la basura. Y algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse jamás. Salí de esa prisión y no miré atrás. Isabel caminaba a mi lado en silencio. Cuando llegamos al auto, finalmente preguntó. ¿Cómo se siente? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me siento libre. Por primera vez en más de un año, me siento completamente libre. Ya no cargo con la esperanza de que Eduardo cambie. Ya no cargo con la culpa de preguntarme si debía ser algo diferente. Hice todo lo que pude. Él eligió su camino. Yo elegí el mío. Regresé a casa donde Yolanda me esperaba con la cena preparada. Dulce había dejado flores frescas en la sala. Anselmo llegó más tarde con documentos de la fundación mostrando que habíamos ayudado a 3 casos más esa semana. Esa noche, sentado en mi jardín bajo las estrellas, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquel día terrible en el tribunal cuando Eduardo se jactó de heredar mi fortuna, hasta este momento de paz. Había sido un viaje de dolor, traición, justicia y finalmente, liberación. Aprendí que la familia no siempre está determinada por la sangre. Que las personas más leales pueden ser aquellas que eliges, no las que te tocaron por nacimiento. Aprendí que la justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, brilla con una luz que hace que toda la oscuridad valga la pena. Miré la fotografía de Rosa que mantenía en el jardín. Lo hice, amor mío, le susurré. Sobreviví. Me defendí. Y ahora estoy ayudando a otros a hacer lo mismo. Espero que estés orgullosa. Una brisa suave movió las hojas del árbol de nuevo. Y yo elegí creer que era su respuesta. Que ella estaba orgullosa. Que ella había estado conmigo durante toda esta batalla. Y que ahora, finalmente, podía descansar sabiendo que había hecho lo correcto. La justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, brilla.